Shalom, shalom. Amada familia, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Aquí estamos de nuevo para la transmisión a través de este audio para la paracha número 26 que se titula Shemini, que al español es octavo. Shemini, octavo. La escritura que vamos a estar viendo está en el libro de Vaikra, Levítico, capítulo 9, verso 1 al capítulo 11, verso 47. Shalom, confiando en Adonai que pasaron una semana en victoria. Sé que tuvimos todos muchas situaciones difíciles, luchas, pruebas, enfermedades. Estamos siendo probados para depender solamente de nuestro Padre. Vienen tiempos difíciles, lo dice la Escritura, y si no estamos preparados, ¿cómo vamos a subsistir? Así que agradecemos al Eterno por todo este tiempo de situaciones adversas, que no estamos en la gran tribulación, pero son días difíciles y pretribulación se puede llamar. Algunos dicen que ya estamos en la tribulación. Bueno, sé que son tiempos difíciles. Ya de por sí es difícil desde que el Eterno creó a Adán y a Java y que ellos cayeron en el engaño, que el enemigo no tiene ningún poder más que lo que mete a la cabeza, los pensamientos, y de nosotros depende si le hacemos caso o no. Y como nuestros padres cayeron en pecado, bueno, sabemos que el mundo es un territorio difícil, es un mundo caído. Tenemos muchas situaciones donde el enemigo quiere hacer que la gente desfallezca, especialmente el pueblo del Eterno, que se acabe su fe y que perezcan en el camino, así como cuando salió Israel de Mizrayim, de Egipto. Dice la Escritura que el que perseverare hasta el fin será salvo. Así que agradecemos a Adonai nuestro Elohim por permitirnos llegar a este Shabbat, por habernos sostenido durante esta semana, por darnos la victoria en todo, por fortalecernos, corroborarnos, establecernos en Él. Amén, confiando en Él plenamente, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenemos la certeza de que Él vive y sabemos en quién hemos creído y que es poderoso para sostenernos en esta vida temporal, transitoria, así como nos va a sostener en el día difícil. Si el Eterno nos permite estar en la gran tribulación, de cierto que Él nos sostendrá, porque tenemos todo el mapa ya trazado en el libro de la Torah, en la Torah, que viene siendo los 5 libros de Moisés, llamado también el Pentateuco. Así es que si sientes que te desvías a la derecha o a la izquierda, aquí está la guía en la Torah para llegar hasta ese gran día donde en el reino milenial estaremos gozándonos con Él, y después de ese milenio, una eternidad con nuestro Padre amado, soberano Rey del universo. Así que bienvenidos todos a este canal. Agradecemos al Eterno por tu vida, porque todavía sonríes, porque todavía te bañas, te perfumas, te levantas, das el paso de fe cada mañana. Antes de poner los pies en el piso dices: ¿cuál es tu plan, Adonai? Yo aquí estoy para adorarte. Y sé que a veces se acaban las ganas de vivir, o los planes, o las fuerzas, y porque queremos ver las adversidades que nos quieren aplastar. Pero si tú te levantas en el Ruach
y te vas hasta la presencia del Eterno que está en los cielos y lo ves desde su perspectiva, verás que ni te vas a ver tú en este mundo. Se pierde todo, se pierde, solamente se ve el globo terráqueo, lo azul, lo verde o las montañas. Y si lo ves desde su ángulo, te vas a dar cuenta de que los problemas no son nada y que la vida es tan corta. Así que, mi amado, ponte en ese lugar. El Eterno es más grande que tus problemas. Aleluya. Y el Eterno, si los permites, porque tiene el plan de perfeccionarte, como dije hace unos momentos, para que estemos firmes en ese gran día. Aleluya. Así que tenemos su Torah, que es su verdad, que es el árbol de vida. Shabbat Shalom para todos ustedes. Qué alegría estar aquí. No nos faltó el alimento, no nos faltó nada. Es cierto que los ojos no se cansan de ver, ni el corazón de desear, sí, pero el Eterno dijo: no te dejaré ni te desampararé. Si alimento a las aves, claro que te alimento a ti. Si visto los lirios del campo, claro que te he visto a ti. Tienes un techo, tienes un piso, una tierra, y tienes lo más maravilloso, que es Azurroa HaKodesh, que te ayuda a caminar conquistando la tierra prometida. De regreso a casa, vamos de regreso a casa. Shabbat Shalom. Aleluya. Oremos. Bienaventurados son quienes moran en tu casa, siempre te alabarán. Bienaventurado es el pueblo cuyo destino es así. Bienaventurado es el pueblo cuyo Elohim es Hashem. Tehilim 145. Yo te exaltaré, mi Elohim, mi Rey, y bendeciré tu nombre por siempre jamás. Cada día te bendeciré y loaré tu nombre por siempre jamás. Grandioso es Hashem y excelsamente alabado, y su grandeza es insondable. Cada generación alabará tus obras a la siguiente y hablarán sobre tus prodigiosos actos. La esplendorosa gloria de tu poder y tus maravillosos actos ponderaré, y de tus asombrosas hazañas hablarán, y tu grandeza relataré. El recuerdo de tu abundante benevolencia difundirán, y sobre tu rectitud jubilosamente cantarán. Lleno de gracia y rahamim, benevolencia es Hashem. Lento para enojarse y generoso en prodigar bondad. Hashem es bueno con todos. Su misericordia está presente en todas sus obras. Todas sus obras te agradecerán, Hashem, y tus devotos te bendecirán. Hablarán de la gloria de tu reino y de tu poder conversarán. Informarán a los seres humanos sobre tus portentosos hechos, hazañas y del glorioso esplendor de su reino. Tu reino es un reino que trasciende toda la eternidad, y tu dominio perdura para todas las generaciones. Hashem sostiene a todos los caídos y endereza a todos los encorvados. Los ojos de todos te añoran esperanzados, y tú les das su alimento a su debido tiempo. Tú abres tu mano y satisfaces el deseo de cada ser viviente. Junto a Hashem en todas sus sendas,
y magnánimo en todas sus obras. Hashem está cercano a todos quienes claman por Él, a todos quienes claman por Él con sinceridad. Él cumplirá con la voluntad de todos los que le temen, y su clamor Él oirá y los salvará. Hashem protege a todos los que le aman, mas a todos los malvados Él destruirá. Mi boca declarará la alabanza de Hashem, y toda carne bendecirá su santo nombre, por siempre y hasta la eternidad. Bendeciremos a Hashem desde ahora y por siempre. Aleluya. Amén. Un Redentor vendrá a Sion y a los de Jacob que se arrepientan de los pecados intencionales. Esas son las palabras de Hashem. Y en cuanto a mí, este es mi pacto para con ellos, dijo Hashem. Mi espíritu que reposa sobre vosotros y mis palabras que he puesto en tu boca no serán retiradas de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Hashem, desde ahora y para toda la eternidad. Tú eres el Santísimo. Te alzas en tu trono sobre las alabanzas de Israel. Y un ángel llamará a otro y dirá: Kadosh, Kadosh, Kadosh es Hashem, Señor de las huestes. El mundo entero está pleno de su gloria. Y ellos reciben permiso unos de otros y dicen: Santo en los cielos más excelsos, en la morada de su presencia, santo sobre la tierra, producto de su poderío. Santo por siempre y para toda la eternidad es Hashem, Señor de las huestes. El mundo entero está pleno del resplandor de su gloria. Y un viento me elevó y oí detrás de mí el sonido de un inmenso clamor. Bendita es la gloria de Hashem desde su sitial. Y un viento me elevó y oí detrás de mí el sonido de la poderosa agitación de quienes alababan diciendo: Bendito es el honor de Hashem desde el lugar donde mora su presencia. Hashem reinará por toda la eternidad. Hashem, su reinado se ha establecido para siempre y por toda la eternidad. Hashem, Elohim de Abraham, Isaac e Israel, nuestros antepasados, guarda esto eternamente en los pensamientos del corazón de tu pueblo y orienta su corazón hacia ti. Él es misericordioso, perdona la iniquidad y no destruye. Con frecuencia, Él retira su enojo y no da rienda a toda su ira. Pues tú, mi Elohim, eres bueno y clemente y generoso en benevolencia con todos los que claman por ti. Tu justicia es de una rectitud eterna y tu Torá es verdad. Concede verdad a Jacob, benevolencia a Abraham, como juraste a nuestros antepasados desde los días de antaño. Bendito es mi Adonai por cada día. Él nos colma de bendiciones, el Elohim de nuestra salvación. Hashem, Adonai de las huestes, está con nosotros. El Elohim de Jacob es un baluarte para nosotros. Hashem, Señor de las huestes, bienaventurada es la persona que confía en ti. Hashem, salva, que el Rey nos responda en el día que llamemos. Bendito es Él nuestro Elohim,
que nos creó para su gloria, nos separó de los descarriados, nos dio la Torá de verdad e implantó vida eterna dentro de nosotros. Abra Él nuestro corazón gracias a su Torá e imbuya nuestro corazón con amor y reverencia hacia Él, y hagamos su voluntad y sirvámosle de todo corazón, para que no nos esforcemos en vano ni rindamos frutos inútilmente. Sea tu voluntad, Hashem, Elohim nuestro y Elohim de nuestros antepasados, que observemos tus decretos en este mundo y tengamos el mérito de vivir, de ver y heredar bondades y bendiciones en los tiempos de nuestro Mashiach y en la vida del mundo venidero. Para que mi alma pueda entonarte música y no quede en silencio. Hashem, Elohim mío, por siempre te agradeceré. Bendito es el hombre que confía en Hashem, pues Hashem será su seguridad. Confiad en Hashem por siempre, pues Elohim, Hashem, es el baluarte de los mundos. Los que conocen tu nombre confiarán en ti. No olvides a los que te buscan, Hashem. Hashem deseó, en aras de su rectitud de Israel, que la Torá se enaltezca y glorifique. Hashem te haga como Manashe y como Efraín, que Hashem te haga como Sará, Ribka, Rachel y Lea, que Hashem te bendiga y te guarde, que Hashem haga resplandecer su rostro sobre tu vida, tenga de ti Rahamim, benevolencia, y te dé su shalom todos los días de tu vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Escucha, Israel, Adonai nuestro Elohim es uno y único. Adonai nuestro Elohim uno es. Bendito su santo nombre y su glorioso reino, eternamente y para siempre. Amén. Padre nuestro, apartado y santificado es su nombre. Venga su reino. Hágase su voluntad en los cielos y en la tierra. Denos el pan de cada día y perdone nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos deje caer en tentación, mas líbrenos y guárdenos de todo mal, porque suyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. De nuevo, Shabbat Shalom para todos ustedes. En esta paracha número 26, Shemini, hay algo muy importante en el verso 7 del capítulo 9. Si tienes una Biblia en hebreo español, te puedes dar cuenta que en este texto, que es el verso 7, lo voy a leer en español antes de empezar, y dice así: Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y ofrece tu ofrenda hatat por la falta, y tu ofrenda olá, en referencia al carnero citado en el verso 2, y provee expiación por ti y por el pueblo, en referencia a los animales citados en el verso 3. Después, ofrece la ofrenda del pueblo y provee expiación por ellos, tal como lo ordenara Hashem. En ese texto habla 3 veces de nuestro Mesías,
En hebreo está la letra Aleph y Tab. Habla del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua y habla también de Yeshua HaMashiach como Cohen HaGadol, sumo sacerdote. Así que la Parashat Shemini, la traducción literal de la denominación de la presente Parashá, es octavo, así como el concepto séptimo, que alude a la naturaleza cíclica, como los 7 días de la semana, como los 7 años del ciclo sabático, como los 7 ciclos que conforman el jubileo. El concepto octavo alude a la ruptura de la rutina cíclica de lo natural y se erige como metáfora de los valores superiores que trascienden en la naturaleza. La implicación es elocuente: observar las normas de pureza e impureza tratadas en esta parashá y posteriores lleva a uno a superar, a estar arriba de lo mundano e incorporar en nuestro ser los valores supremos de lo octavo. Amén. Levítico Vaikra 9:1. Al octavo día se refiere del proceso de consagración. Los sacerdotes, los Kohanim, en hebreo, comienzan su función. Al octavo día, Moisés convocó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, o sea, convocó a los sabios, al Sanedrín, a la Suprema Corte de Israel. Esto obedecía a que solo el Sanedrín tenía el poder de designar un sacerdote principal, de modo que la presencia de ellos le confería autoridad a Aarón. Esto fue el octavo y el último día del proceso de consagración de Aarón y sus hijos como Kohanim. Fue el día primero de Nisan, o sea, el primero de Aviv bíblico. Fue en el año 2449. O sea que en el calendario gregoriano corresponde al 29 de marzo del año 1312. Antes de la era común. Y acerca del significado del servicio divino y la aplicación en la práctica cotidiana, el trabajo espiritual de Moisés consistía en acercar la divinidad desde el cielo a la tierra para recibir lo espiritual en lo físico. Fue Moisés quien desde el Sinai entregó la Torá a Israel. En cambio, el trabajo espiritual de Aarón consistía en el acercamiento de lo terrenal a lo celestial, como se manifiesta en su servicio de encendido diario del candelabro, en el que la llama tiende a elevarse, y su función era elevar a Israel al plano celestial por medio de las ofrendas. Ambas formas son complementarias. Hashem desciende la espiritualidad y la pasa a la materia, o sea, a lo físico, para que nosotros, con los actos del bien, la refinemos, ¿sí? Y nos acerquemos nosotros mismos al Eterno.
O sea que en ese tiempo de Moisés no tenían al Mesías, a Yeshua. Entonces se acercaban a través de los sacrificios. Por eso está mal traducido Corbán. Lo tradujeron como sacrificio, pero realmente es acercarse. Entonces a través de este procedimiento que el Eterno está dando la dirección, llamado sacrificios, se puede acercar el pueblo a Él. Ahora nosotros en Yeshua nos acercamos al Padre, que es el único que entra al lugar santísimo a través de Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Corbán, el único que permite nuestro acercamiento al Padre a través de su Hijo Yeshua. Veamos el verso número 2. Levítico 9:2. Dijo Moisés a Aarón: toma para ti un becerro del ganado vacuno para ofrenda hatat por la falta, y un carnero para ofrenda olá sin defecto físico, y ofréndalos ante Hashem. Eso siguiente es un comentario de los rabinos que dicen que al ordenarle que tome un becerro como ofrenda, que Moisés le insinúa a su hermano Aarón que Hashem le perdonó su participación en el tema del becerro de oro. Es un comentario de los estudiosos de la palabra. En el verso 1, cuando dice que Moisés convocó a Aarón y a sus hijos, cuando vieron el fuego que descendió de Hashem, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, experimentaron una sensación espiritual muy fuerte. La profunda devoción que sintieron entonces hacia él fue lo que los motivó a responderle a Hashem con un fuego proveniente de ellos, estableciendo así un medio de interacción con el Creador, y justamente fue su vehemente deseo de trascender lo físico y de este modo saciar su sed espiritual. Sin embargo, el objetivo final de la creación es mucho más trascendente que la mera satisfacción de necesidades, incluyendo las más puras y refinadas necesidades de índole espiritual, porque en definitiva el objetivo de la existencia es el servicio a Hashem por medio de la observancia de sus mandamientos, y justamente es solo la vida de este plano terrenal la que permite alcanzar tal realización. Explican los estudiosos de la Torá que Nadab y Abiú no lo entendieron así. Su emoción espiritual pudo más. Así que Nadab y Abiú eran hombres, pero como hijos de Aarón estaban apartados, hombres santos, mas sin embargo adolecían de un defecto. Su sentido de nulificación al mandato de Hashem no era absoluto, y por eso ofrendaron un fuego que él no les ordenó. Y justamente por eso, antes de realizar una mitzvah, declaramos: quien nos ha santificado con sus preceptos y nos ha ordenado cumplir tal acción, lo cual significa que es la orden de Hashem de que hagamos tal acto, el que le otorga al mismo su hálito de santidad. Ellos no obraron en respuesta a una orden divina, sino por su emoción espiritual. Aquí
viene siendo por su ego. El fin de esto es por su ego. Leamos el texto 1 del capítulo 10, porque por lo general el enfoque que le ha dado a algunos intérpretes es que nos hacen creer que pudieron haber estado tomados, por eso ofrecieron ese sacrificio de fuego extraño. Pero la escritura no dice esto. Dice 10:1: los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron sendos braseros, les echaron fuego y les pusieron incienso, y ofrecieron ante Hachem una ofrenda desautorizada que no les fuera ordenada. Verso 2: entonces emergió un fuego de Hachem que los consumió a ellos y murieron ante Hachem. Moshe le dijo a Aarón: sobre esto habló Hachem diciendo: seré santificado por aquellos que están próximos a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Leamos el verso 23 del capítulo 9. Entonces Moshe y Aarón ingresaron a la tienda del encuentro, los dos, Moshe y Aarón. Aquí los rabinos dicen que entraron para que Moshe le enseñe a su hermano Cohen, sacerdote, el procedimiento de la ofrenda del incienso. O bien porque cuando Aarón percibió que hicieron todas las ofrendas requeridas y no obstante la divina presencia de Hachem no se posó sobre Israel, Aarón se turbó al considerar de que era porque Hachem lo había rechazado como Cohen. Entonces Moshe lo respalda e ingresa a la tienda del encuentro con él y pidieron Rahamim. Y entonces sí, la presencia del Eterno se manifestó sobre Israel. Y luego salieron y bendijeron al pueblo. La gloria de Hachem se presentó ante todo el pueblo. Aquí el verso 24, que no lo había leído, dice que emergió un fuego de Hachem que consumió la ofrenda olá y las partes seleccionadas para ofrenda sobre el altar. Y todo el pueblo alabó al Eterno y se posternaron con su rostro a tierra. Esto, los estudiosos dicen que pudo haber sido que hizo que Nadab y Abiú tuvieran esa emoción espiritual y por eso ellos ofrecieron fuego. Pensaron, pues se deduce que pudieron ser muchas cosas, pero aquí el punto es que el Eterno no se los había mandado. Retomemos el verso 2 del capítulo 10. Entonces emergió un fuego de Hachem que los consumió a ellos y murieron ante Hachem. Moshe le dijo a Aarón: sobre esto habló Hachem: seré santificado por aquellos que estén próximos a mí, y ante todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón guardó silencio. Así que dice el texto que emergió un fuego de Hachem que los consumió a los hijos de Aarón. En verdad, lo que sucedió es que el fuego los mató, pero no los consumió, porque el texto siguiente, que el 4, dice que Moshe citó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y retiren los cuerpos de sus parientes fuera del santuario, fuera del campamento. El fuego no los consumió porque retiraron sus cuerpos, el cuerpo de Nadab y Abiú, aún vestidos en sus túnicas.
Lo dice el verso 5. Y en efecto, ellos se acercaron y lo sacaron con sus túnicas puestas fuera del campamento, tal como lo ordenara Moisés. Sus túnicas estaban intactas, es de suponer que también sus cuerpos lo estaban. Aquí en el verso 2, donde dice a ellos, la voz o tam está escrita con una letra Bab, hebrea, adicional. Y esa letra, sabemos que en el alfabeto hebreo, cada letra tiene un valor numeral, pero no por eso vamos a irnos a la gematría, sino tiene un valor numeral. Y la letra Bab tiene el valor de 6. Esto viene a significar que ellos, Nadab y Abiú, cometieron 6 faltas. Primero, tomaron de un fuego desautorizado, o sea, fuego que no era del altar. Ellos pensaron que el fuego del altar era exclusivo para los sacrificios y no para la ofrenda de incienso sobre el altar interior, y estaban equivocados. Segundo, determinaron por sí solos, en presencia de su maestro Moisés, que debían encender el fuego del altar. Eso no debieron hacer porque un discípulo debe consultar previamente con su maestro. 3. Pretendieron hacer una ofrenda de incienso. Aquí es donde se especula que estaban en estado de ebriedad, pero el texto no lo dice. 4. No se casaron, creyendo equivocadamente que su rango de Coanim era incompatible con la vida matrimonial. Y por eso, por lo consiguiente, privaron al mundo de su descendencia. 5. Quisieron ofrendar incienso para transformarse en acaudalados. Los sacerdotes, los Coanim que ofrendaban incienso, se hacían ricos, pero estaba prohibido hacerlo con esa intención. Y 6, no tomaron permiso de nadie para actuar. Leamos el verso 9 del capítulo 10. No tomen vino hasta emborracharse, ni tú ni tus hijos, cuando deban entrar a la tienda del encuentro, para que no mueran. Es una ley perpetua para todas las generaciones. Aquí dice muy claro, no tomen vino hasta emborracharse, porque el vino tiene 3 efectos negativos. Provoca exceso de altanería, un sopor que trae consigo exceso de altanería y también de confusión. Por eso el texto advierte a los Coanim no beber cuando deban entrar a la tienda del encuentro para las ofrendas, pues no se debe dormir en el lugar sagrado. Tampoco debe beber quien deba juzgar o discernir entre lo sagrado y lo profano, o entre lo puro y lo impuro, pues una persona de carácter altanero difícilmente puede discernir entre cuestiones tan sutiles. Ni tampoco debe tomar un juez o un maestro, pues la confusión que produce el alcohol los toma ineptos para cumplir sus funciones. Muy bien, continuamos. Vamos al texto número 14 del libro de Vaikra, Levítico, capítulo 10, verso 14.
y el pecho de la ofrenda tenufá. Recordemos que tenufá es con la que se hace el movimiento vaivén, que está en Levítico 7:30. Repito, el pecho de la ofrenda tenufá y el muslo de la ofrenda terumá. Este movimiento de terumá es movimiento vertical. Cómalo en lugar puro, tú y tus hijos y tus hijas contigo. Es la porción que te corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas shelamim, de las ofrendas de paz de los israelitas. La ofrenda del verso 13 tenía estatus de sumamente sagrada. Allí lo dice al final del verso 12, y cómalo sin laudar porque es sumamente sagrada. Y luego en el 13 también dice, cómala en lugar sagrado porque es la porción que corresponde a ti y a tus hijos de las ofrendas de Hashem. Y como tal debía ser comida en el patio de la tienda del encuentro. Así que en ese texto se habla de que ciertas ofrendas deben ser ingeridas exclusivamente por los Kohanim y por sus hijos varones. Ya vimos esta cita en Levítico 6, 7 al 11, en la porción anterior. Entonces otras ofrendas, como la mencionada en este presente verso 14, pueden ser ingeridas también por sus hijas. Los sacerdotes, los Kohanim y sus hijos reciben las partes de las ofrendas que les correspondan. Y de allí les dan a sus hijas. Ellas no reciben una parte propia, sino que comparten de lo que a ellos les pertenece. Veamos el verso 16. Aquí vemos una disputa entre Moshe y Aarón. Este episodio, que se va a ver a continuación, tuvo lugar el día 1 del mes de Aviv o mes de Nisan del segundo año desde el éxodo de Egipto. Era el primer día de la inauguración del tabernáculo. Número 7:1. Aarón y sus dos hijos, Elazar e Itamar, estaban en el primer día de duelo por la muerte de los otros dos hijos de Aarón. Aquel día se ofrendaron 3 chivos como sacrificio hatat, uno por Rosh Hodesh, comienzo del mes, y uno como ofrenda de inauguración del tabernáculo. Levítico 9:3. Y uno como ofrenda de Naxón ben Aminadab, que está escrito en Números 7:12. En vez de ingerir la carne del chivo correspondiente al sacrificio de Rosh Hodesh, Aarón y sus hijos la quemaron. Y Moshe le recrimina su actitud. Ellos la quemaron en vez de comerla porque estaban en el primer día de duelo o bien porque tocó algo impuro. Aquí está hablando de Rosh Hodesh también. Dice uno por Rosh Hodesh, o sea, comienzo del mes. El mes de Nisan, primer día del mes de Nisan o Nisan, mes de Aviv, mes del calendario bíblico. En este próximo 8 de abril de nuestro calendario gregoriano es cuando es Rosh Hodesh, según las noticias que estamos recibiendo, de que ahora no se va a ver el filito, la orillita de la luna nueva, sino que va a ser una oscuridad total. Entonces, he escuchado que es el 8, pero recordemos que siempre se varía un día, por lo general de nuestro calendario. El día 8 de Aviv o de abril o de Nisan
de este año 2024, el porcentaje de luz que se va a ver es el 0.57% el día 8, y el día 9 va a estar más oscura la luna, va a estar 0.23%. Así que ahora es con la luna oscura, la luna negra, si se puede decir. Es cuando empieza el nuevo mes de Aviv. Muy bien. Entonces aquí estamos, estas mismas fechas, lo que vamos a leer enseguida. Estamos viendo lo que sucedió entre Moshe y Aarón. En esta traducción que yo tengo del verso 16, Levítico 10:16, dice: Moshe inquirió dos veces. Yo tengo la Torat Emet, la más fidedigna, si se puede decir así, más apegada a la original, porque no hay una original, pero es la que están usando en Israel. Moshe inquirió inquirió. Hay más escrituras, por supuesto, pero esa es la que yo consideré que está más bien para mi gusto, por todo lo que estudiamos. Entonces aquí se repite inquirió sobre el chivo de la ofrenda Hatat, ¿sí? Por el comienzo del mes de Rosh Hodesh. Y cuando notó que la habían quemado, en lugar de comerla, se enojó con Elazar e Itamar, los dos hijos de Aarón que le quedaban, y les recriminó. Dos asuntos inquirió Moshe. ¿Por qué quemaron la carne del chivo como sacrificio de Rosh Hodesh, que es el comienzo del mes? ¿Y por qué ingirieron la carne de los otros dos chivos de sacrificio que se ofrendaron ese día? El chivo de la ofrenda de inauguración del tabernáculo y el chivo de la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. Esto sucedió durante los 12 días de inauguración del tabernáculo y su ofrenda particular cada uno de los 12 jefes de tribu. Y el día en que ocurrió este episodio de los versículos que estamos leyendo y a continuación, era el turno de Naasón, el JSH, Naasón, hijo de Aminadab, jefe de la tribu de Yehuda. A él le tocaba oficiar por sorteo. Siempre hacían un sorteo a ver a quién le correspondía. Todos se preparaban, todos hacían todo lo que escriturado está. Entraban muy temprano a la mikvé para purificación y luego ahí sorteaban lo de las cenizas de la mañana que vimos en la paracha pasada, que tenían que sacar del altar de los sacrificios, y así sucesivamente. Entonces el que le tocó el turno aquí como sacerdote o Cohen fue a Naasón, hijo de Aminadab, precisamente jefe de la tribu de Yehuda. Ya estamos nosotros para celebrar la fiesta de Pesaj el 22 de abril. Entonces aquí esta referencia, el que ofició, el que llevó a cabo toda la ceremonia, era de la tribu de Yehuda, así como nuestro Mesías Yeshua, el sacrificio vivo, ¿verdad? Que dio su vida por nosotros, no precisamente para morir, ni los sacrificios para la muerte. Eso no se celebra, eso se celebraba en las reuniones o en los rituales de los dioses paganos, la muerte.
pero ya vimos que precisamente eso no es, sino que es la sangre derramada, porque en la sangre está la vida. O sea, nos dio vida juntamente con Él, a través de darse en ofrenda, en propiciación por nuestros pecados, porque nada podía borrar nuestros pecados. Bendito es Adonai. Entonces, Aarón y sus dos hijos, Elázar e Itamar, estaban en el primer día de duelo por la muerte de sus hermanos, de los dos hijos de Aarón. Y por eso la carne del chivo de ofrenda de Rosh Hodesh debieron quemarla por completo en vez de ingerirla, porque era un sacrificio que se ofrendaba regularmente, todo comienzo de mes. Y por su condición de deudos, en el primer día de duelo, estaban restringidos de ingerir la carne de ese tipo de sacrificios. En cambio, el hecho de estar en el primer día de duelo no los restringía respecto de la carne de los otros dos chivos de ofrenda, y por consiguiente sí debían ingerir esa carne, porque estos no eran sacrificios regulares como el anterior, sino sacrificios específicos de aquel momento de la inauguración. Este texto establece que las normas aplicables a un sacrificio ordinario que se ofrendaba regularmente eran diferentes a las normas aplicables a los sacrificios extraordinarios que se ofrendaban por única vez. Aquí en este texto 16 que vemos que Moshe se enojó con Elázar e Itamar, hijos de Aarón, en verdad Moshe se había enojado con su hermano Aarón, porque era él quien dirigía los servicios. Pero por salvaguardar su honor, dirigió su enojo contra los hijos de él. Leeré de nuevo el verso 16 para poder comprender el 17. Moshe inquirió sobre el chivo de la ofrenda Hatat por el comienzo del mes, celebración de Rosh Hodesh. Y cuando notó que la habían quemado en lugar de comerla, se enojó con Elázar e Itamar, los dos hijos de Aarón que le quedaban, y lo recriminó. Casi les dice: respóndanme, ¿por qué no comieron la carne de la ofrenda Hatat en el lugar sagrado? O sea, porque quemaron la carne de la ofrenda Hatat en vez de comerla en el patio de la tienda del encuentro. Es sumamente sagrada y les fue entregada a ustedes para obtener el perdón de Hashem a Israel por las faltas de la comunidad, para proveerles expiación ante Hashem por los que hayan profanado también inadvertidamente lo sagrado. Números 28:15. Pasemos al verso 18. La sangre de ese sacrificio no fue ofrendada dentro del santuario. Y la pregunta de Moshe: ¿por qué entonces no comieron su carne? Si la carne hubiera sido llevada adentro del santuario, entonces sí habrían debido quemar la carne en vez de comerla. Pero ese no es el caso. Ustedes debieron haber comido la carne en lugar sagrado como les ordené. Les estaba diciendo que Él les había ordenado respecto de la ofrenda de harina, la cual debían comer incluso estando en el primer día de duelo. Verso 12. La ofrenda Hatat de Rosh Hodesh, comienzo de mes, la ofrenda que estamos tratando se hace en el altar exterior.
La sangre de una ofrenda hatat de ese tipo debe ofrendarse en el altar exterior. Y si la sangre fuera ofrendada dentro del tabernáculo, la ofrenda queda descalificada y su carne debe quemarse por completo en lugar de ingerirse. Y es por eso que como ellos quemaron toda la carne en lugar de comerla, Moshe amonesta a Aarón y a sus hijos: ustedes no debieron haber quemado esa carne, pues la sangre de esos sacrificios no fue ofrendada dentro del tabernáculo y por lo tanto no hay motivo para que no la hayan comido. Verso 19. Entonces Aarón le refutó ofuscadamente a Moisés: ¿acaso fueron ellos quienes ofrecieron la ofrenda hatat, la ofrenda de Rosh Hodesh y la ofrenda Olá de ellos para Hashem? Yo hice tales ofrendas, le está diciendo Aarón a Moisés, y no ellos. Aarón era el sacerdote o el cohen principal, y por su rango sí podía hacer el servicio de la ofrenda, aunque estuviera en el primer día de luto. A Aarón le siguió refutando a Moisés: si me aconteciera, dice, o sea, si estar de luto por otros parientes cercanos, Levítico 21:2, como por estos mis dos hijos, tampoco comería la carne. Y si acaso hubiera comido la carne de la ofrenda hatat en ese día, ¿habría sido aprobado por Hashem? Seguro que no, porque en cuanto a comer la carne del sacrificio, también Aarón, estaba restringido por las leyes del primer día de luto. Resumiendo, Aarón quemó la carne por completo, pues al estar en el primer día de duelo no podía o no debía comerla. Aarón también le replicó a Moisés: si bien es cierto que Hashem ordenó a los Kohanim comer la carne de los sacrificios ofrendados en honor a la inauguración del altar, a pesar de que estuviésemos en el primer día de luto, dicha orden es solo válida respecto de los sacrificios específicos propios de aquella inauguración. Pero en cuanto a los sacrificios que continuarían ofrendándose a lo largo de todas las generaciones, como el sacrificio de Rosh Hodesh, un Kohanim o un Cohen en el primer día de duelo no puede comer esa carne. Y en efecto, el sacrificio producto de la discusión entre Moisés y Aarón era un sacrificio de Rosh Hodesh, ofrenda de principio de mes. Y por esto, Aarón y sus hijos quemaron la carne de ese sacrificio en vez de ingerirla. Moisés escuchó y lo aprobó, dice el verso 20. Y este relato continúa aquí mismo en Vayikra capítulo 16, verso 1. Ahora vamos a ver el capítulo 11. En el siguiente contexto, que estamos en el capítulo 11, y en Devarim, Deuteronomio 14:2, en aquellos casos en lo que no es posible determinar de un modo más o menos preciso a qué especies se refiere el texto hebreo, dicen los eruditos, ellos han mantenido la denominación hebrea original. Y esto es válido fundamentalmente entre las aves y otras especies voladoras. Aquí vamos a hablar del capítulo 11 al capítulo 15 de lo puro y lo impuro, la pureza y la impureza.
Entonces dice que es válido entre las aves y otras especies voladoras mencionadas a partir del verso 13, especies sobre las que se ha perdido la tradición identificatoria debido a las duras persecuciones que ha sufrido el pueblo hebreo a lo largo de su historia. Y en consecuencia, las traducciones ofrecidas entre paréntesis no necesariamente son exactas, y de hecho solo pueden consumirse aquellas especies voladoras sobre las que se sepa inequívocamente y por tradición milenaria que están permitidas. Pureza e impureza en estos capítulos. Los conceptos de pureza e impureza son muy recurrentes en el libro de Levítico, Vaikra, y no deben ser interpretados de acuerdo a nuestro criterio de comprensión. Más bien son conceptos que se refieren a una mayor o menor disposición del encuentro con lo divino. Un estado de pureza significa una mayor inclinación en términos abstractos a lo celestial, y un estado de impureza significa una mayor inclinación a lo terrenal. Las leyes de Kashrut, dietética, animales prohibidos y permitidos. Aquí está toda la ordenanza que el Eterno da del verso 1 y continuamos hasta la siguiente paracha. Va a seguir hablando sobre el tema de los capítulos 11 al 15. Y no solamente sobre los animales puros e impuros, sino sobre todas las leyes de pureza. En el Midrash, o también llamado Talmud o Torah oral, han dividido en 4 grupos los animales. Primero, en primer lugar, los que fueron creados de la tierra. Segundo, los que fueron creados del agua. Tercero, los que fueron creados del cielo. Cuarto, los que fueron creados del fuego. Estos últimos están mencionados en el verso 29, el tzab y sus subespecies. El tzab puede ser el hurón, el sapo, la tortuga o la serpiente. Si se calienta un horno durante 7 años día y noche, emerge del mismo una especie de serpiente venenosa similar a la salamandra. Y si se la dejase sin fuego, por tan solo un instante moriría, tal como muere un pez ante la falta de agua. En el verso 1 dice, Hashem le dijo a Moshe y a Aarón que les dijera a ellos. O sea que el Eterno les dijo que se los transmitiera. Hashem le dijo a Moshe que se lo transmitiera a Aarón, y a su vez a Aarón a ellos, a sus hijos, a Elazar y Tamar. No puede decirse que a ellos se refiere a los israelitas, pues eso lo dice en este próximo texto. Verso 2, Hashem dice, díganles a los israelitas. Entonces les está diciendo que digan a los israelitas, se lo dice a Moshe, a Aarón, Elazar e Itamar. Estas son las criaturas que podrán comer de todos los animales que hay en la tierra. Todo aquel que es de pezuña hendida completamente separada en 2 pezuñas y que rumia, aquel animal podrán comer.
Estas señales son solo de carácter identificatorio. Hashem dotó a los animales kosher de una naturaleza kosher, o sea, puros. Y la forma de identificarlos es a través de dichas señales. Cuando se ingiere carne de cualquier animal, su naturaleza pasa a formar parte de tu ser y afecta tu modo de pensar, de sentir y de actuar. Definitivamente los animales kosher puros son de naturaleza mucho más refinada. Verso 7. Y el cerdo, pues si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. El cerdo tiene una actitud por demás negativa. Se sienta mostrando altanera y engañosamente sus pezuñas hendidas, pero no es kosher, porque carece de la condición de rumiante. El cerdo representa la materia que pretende tentarte, desviando tu atención de las cosas realmente importantes, aparte que afecta, como acabamos de ver, los animales impuros, afecta parte de la tentación de desviarse del camino, de la verdad, afecta la manera de pensar, de sentir y de actuar. Afecta también la salud física en general. Y precisamente aquí donde vivo, su servidora, es un puerto. Entonces viene mucha gente de muchas partes a comer mariscos. Y tristemente las clínicas y los hospitales llenos con gente con problemas del estómago o alergias, sus caras deformadas, sus brazos, porque son alimentos impuros. Y hay tal cantidad de turismo que más impuro es todas las cocinas y toda la manera de prepararles. Ya por más limpios que sean, por más que laven un puerco, es un alimento impuro, igual que los camarones, los pulpos y todos los depredadores que limpian los mares y la tierra. Así es que es muy triste ver cómo la gente cae en tantos problemas de salud. Y algo que es muy común, que si no están comiendo mariscos con cerveza, no van a saber bien los mariscos. O sea, aparte de intoxicados con el problema del alcohol. Es lo que dice aquí, te desvía a la persona, le afecta su forma de pensar, de sentir, de actuar, ¿verdad? Desvía su atención de lo que es realmente importante. Gracias, Padre, por enseñarnos su palabra. En los textos del 4 al 8 mencionan que los animales que cumplen uno de los dos requisitos necesarios para ser considerados kosher, puros, y que por lo tanto no ingresan en dicha categoría. Así que deben tener la pezuña hendida y debe rumiar. Igual los peces deben tener aletas y escamas, ya sean de mar o de río. De lo contrario, va a traer grandes problemas de salud. Resulta llamativo que mencionen en primer término la virtud que aparentemente los tomaría como kosher, en vez de los elementos que los descalifica como tales. Así que, en lugar de manifestar a modo de ejemplo que el cerdo está prohibido porque no es rumiante, el texto expone que el cerdo, si bien tiene pezuña completamente hendida, no es rumiante, es impuro para ustedes. Y más aún, la Torah menciona
sus signos de pureza, como justificando el hecho de que no sean kosher, pues literalmente traducido, el texto se leería así: y el cerdo, dado que tiene pezuña completamente hendida, es impuro para ustedes. No es kosher, es impuro. Pues en verdad, en tales animales, sus signos de pureza o kosher vienen a acentuar su impureza espiritual y por lo tanto debes ser especialmente cuidadoso respecto de ellos, pues el hábito más peligroso de todos, la peor de las cualidades, es la hipocresía. Cuando lo impuro intenta que se lo tome por puro, como el cerdo por ejemplo, que se sienta con sus patas delanteras sustentando sus pezuñas hendidas, pero ocultando su verdadera identidad de animal impuro, por no ser rumiante. Del verso 39 y sucesivos, habla de la impureza transmitida por roedores, reptiles y anfibios y su purificación. Todas las referencias e impurezas mencionadas a continuación no significan meramente prohibición de ingerir, sino impurezas literalmente. El que toca algún cadáver de estos animales se torna impuro y no puede comer de las ofrendas ni de lo sagrado, ni puede ingresar al santuario. En el verso 33 dice: todo lo que hubiese allí, en ese recipiente, un recipiente de cerámica en cuyo interior cayese alguno de aquellos, es decir, un animal muerto. Aquí habla que ese recipiente es impuro. Y cuando un objeto impuro penetra en el espacio interior de un recipiente impuro de cerámica, también se vuelve impuro y a su vez impurifica lo que haya dentro de él, incluso si está en el aire sin tocar las paredes del mismo. Verso 40. Y el que coma de su cadáver deberá sumergir sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. La impureza transmitida por medio de transportar un objeto impuro es más severa que la impureza transmitida por el mero contacto de dicho objeto. Por eso, en el primer caso, no solo se impurifica la persona, sino que también se impurifican sus prendas. Y justamente por eso indica el texto que debe sumergirse en agua, más específico en una mikveh, un baño de purificación, una fuente de agua natural. En este mismo verso 40 dice que quedará impuro hasta el anochecer, es decir, después de haberse sumergido, igualmente quedará impuro hasta el anochecer, porque es necesario que se ponga el sol como parte de su proceso de purificación. Continuamos, mis amados, estamos en Vayikra, Levítico capítulo 11, verso 42. Tampoco deberán comer reptiles, ya sea que se arrastren sobre su vientre o tengan 4 o más patas y vayan arrastrándose sobre el suelo. Son detestables. La expresión reptiles literalmente se refiere que se arrastra sobre su vientre, y esto alude a las serpientes. La expresión dice que ya sea que se arrastre, literalmente, todo el que se arrastra sobre su vientre alude a los gusanos y criaturas similares
como las que tienen patas apenas imperceptibles. Y la expresión que tengan 4 patas alude al escorpión. Y la expresión vayan arrastrándose, literalmente todo lo que se arrastre, y también alude al escarabajo. Verso 44. Pues yo soy Hashem Elohim de ustedes. Santifíquense y sean sagrados porque yo soy santo. No se impurifiquen comiendo los animales pequeños que andan arrastrándose sobre la tierra. Así es, entonces tenemos que ser muy cuidadosos para comer lo puro y estar en santidad, ¿sí? Mucha gente dice, yo soy su templo, soy santo, soy su sacerdote, real sacerdocio, pero come todo esto. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo y mora del Ruach HaKodesh, ¿cómo podemos decir que habita el Ruach HaKodesh? Si esto es impureza, el Eterno es puro, es santo. Él quiere a su pueblo igual, que se mantenga en santidad. Verso 45. Pues yo soy Hashem, que los hice salir de la tierra de Egipto para ser Elohim de ustedes. Sean sagrados porque yo soy sagrado. Yo, Hashem, los saqué a ustedes de Egipto con la condición de que acepten mis mandamientos para que sean puros, estén puros. Entonces, los hice salir de la tierra de Egipto, literalmente dice, los elevé, los subí. Estaban abajo en esclavitud, los subí al nivel santo espiritualmente, porque estaban en oscuridad, ¿verdad? Los elevé de la tierra de Egipto. Y la alusión es la siguiente: absténganse de comer cosas impuras, porque eso constituye una elevación, un factor de distinción para Israel. Un pueblo no contaminado, sensato, inteligente, limpio. Aleluya. Bueno, pues con esto hasta aquí nos vamos a quedar. Hay mucho más que ver y aprender siempre, pero cada año el Padre Adonai Elohim, soberano Rey del universo, nos lleva a otro nivel de conocimiento. Entonces la Haftarat de esta Parashat Shemini, si gustan anotarla, segunda de Samuel, capítulo 6:1 al capítulo 7:17. Y ya pronto tenemos Rosh Hodesh, el día 8 o 9 se va a confirmar, pero les quiero comentar que esta Haftarat se lee, ¿verdad?, en este próximo Rosh Hodesh. Y los temas de esta porción, que nuestra hermana ya en su lectura los mencionó, pero ya con el repaso que dimos hoy del estudio, nos quedó claro que uno de los temas son 7, los Kohanim comienzan su función. El 2 es fallecimiento de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Vimos las instrucciones específicas para los Kohanim. Vimos la disputa entre Moshe y Aarón. Vimos la ley de Kashrut sobre animales permitidos y prohibidos. Vimos sobre pureza e impureza respecto de animales impuros. Y vimos sobre pureza e impureza respecto a animales puros. Si tienes una duda de si se come o no se come cierto animal, mejor no comerlo. Y en esta porción Shemini
tenemos 17 preceptos, 6 positivos y 11 negativos. Por ejemplo, el 149 es negativo, que los sacerdotes no ingresen al santuario con el cabello largo. El 150 es negativo, que los sacerdotes no ingresen al santuario con sus vestimentas rotas. O sea, los mandamientos positivos son harás esto y los negativos no harás esto. No que estén anulados, por si hay alguna pregunta por ahí. Con esto terminamos. Vamos a darle gracias al Eterno. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha bendecido con sus mandamientos y nos ha dado su Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos instruyó y nos sigue instruyendo con su Torah. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Padre eterno, le pedimos en el nombre de Yeshua que para cada hijo, cada hija, cada familia que está guardando Shabbat, usted abra las ventanas de los cielos y los bendiga. De una manera sobrenatural, Padre eterno. El que está enfermo sea sanado. Aquel hijo o hija suya que no tiene trabajo, no tiene ingresos económicos por falta de trabajo, Padre, le pedimos que usted le bendiga con un trabajo bien remunerado, que pueda cumplir con la responsabilidad que tiene para con la familia. Bendiga, Padre, cada familia con trabajo y provisión. De igual manera pedimos por los matrimonios donde uno de los cónyuges, guarda Torah y el otro no. Le pedimos por su cónyuge, Padre, que incline el corazón a usted para que puedan criar y guiar a sus hijos por el camino excelente. Bendiga los matrimonios, bendiga los hogares, bendiga los hijos. Donde hay hijos ya jóvenes, adolescentes, adultos, que están con problemas, Padre, en cuanto a adicciones de cualquier clase, así como el internet, que los hace perderse de la realidad o que los desvía a alguna otra inclinación a la ociosidad y han adquirido malos hábitos. Padre eterno, le pedimos que les dé sabiduría a los padres que se acerquen a usted, que pidan perdón para que ninguna maldición alcance a sus hijos, que sean rotas a través del arrepentimiento de sus padres y de buscar su rostro, en el nombre de Yeshua. Y si uno de los integrantes del matrimonio quiere estar orando, Padre, para pedir perdón, como hemos subido los videos, los pasos más importantes para la liberación de un creyente, lo haga tanto el padre como la madre, si es posible los dos, para que no haya puertas abiertas y se rompan las maldiciones generacionales en sus hijos. Padre amado, guarde las familias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Cualquier necesidad, Padre, depresión, tristeza, soledad, abatimiento, angustia, cargas mentales, cualquier situación que esté pasando su pueblo y que está guardando Shabbat, libértenos a todos, Padre, de cualquier cosa contraria a su voluntad y a su Ruach HaKodesh, y derrame, Padre, vida, saciedad, salvación, consolación, refugio, curación, sanidad, redención, perdón, expiación, tranquilidad y liberación. Que su shalom, Padre, llene nuestras vidas. Todo este ser que usted ha dado vida para su honor y gloria, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Bendito es usted, que tengamos un resto de Shabbat muy bendecido y que comencemos esta semana con la fe, la convicción de que usted tiene control de todo.
que todo el miedo y todas las especulaciones que han hecho sobre el eclipse, Padre, pase a un plano desapercibido de su pueblo, porque nosotros hemos puesto en usted nuestra confianza. Sabemos que usted nos guarda y nos libra de todo mal. Gracias, Abacadosh, gracias, porque su amor y el amor, porque andamos en su amor, ha echado fuera todo temor. Gracias por su protección y su cobertura del Salmo 91, 121, 149. Todo honor y gloria es de usted. Le adoramos hoy y siempre. Beshem Yeshua HaMashiach, Rey de Israel. Amén y amén. Shabbat Shalom, mis amados. Shabbat Shalom para ustedes. Y Shavuot Tov, bendecida semana. Amén, amén. Y cada semana debemos nosotros hacer un guardadito en una ofrenda especial en nuestra mesa, una sedacá, para apoyar los ministerios que estamos activos porque necesitamos el apoyo económico. Si el Eterno te ha puesto en tu corazón bendecir Ministerio México, amado hermano, hermana, que el Eterno te recompense grandemente. Ahí están los datos en el anuncio final. Y denle por favor un like, porque si usted le da un like, cada persona que entra, esto va a ayudar para que la palabra se extienda. Es otra manera de servir al Eterno, de que no se quede uno nada más atesorando la bendición, sino que vaya más allá. Les encargo mucho. Yo no soy afecta de andar pidiendo esto, pero es necesario para continuar con la ayuda del Eterno. Gracias, Padre, por su provisión. Shavuot Tov, mis amados, y hasta la próxima. Cuídense mucho. Les amamos. Shalom, shalom.